Metodología de la investigación, sexta parte. Diseño básico metodológico. Tipos de estudio. El diseño metodológico de una investigación está formado por un diseño básico dentro de él, por un conjunto de procedimientos y técnicas específicas consideradas como adecuadas para la recolección y análisis de la información requerida por los objetivos del estudio. Según Ernesto Ángeles y otro en su libro Métodos y Técnicas dice, de acuerdo con el tipo de investigación que se pretenda realizar, los estudios de investigación pueden clasificarse según diferentes aspectos. Por el ámbito en que se efectúan los estudios pueden ser de campo. Son investigaciones que se realizan en el medio donde se desarrolla el problema. La ventaja principal de este tipo de estudios es que si la muestra es representativa, se pueden hacer generalizaciones acerca de la totalidad de la población, con base en los resultados obtenidos en la población muestreada. Los estudios de campo se dividen en participante y no participante. La investigación participante es aquella en la que el investigador forma parte del grupo estudiado sin que éste sepa que se está investigando. En la no participante, el investigador es un simple observador. Experimentales. En este tipo de estudios, el investigador ya tiene una hipótesis de trabajo que pretende comprobar. Además, conoce y controla una serie de variables que tienen relación con la hipótesis y que le servirán para explicar el fenómeno. A su vez, los estudios experimentales pueden clasificarse en estudios de campo. El investigador realiza el estudio en el lugar donde sucede el fenómeno por investigar, como los estudios que efectuó Alton Mayo en la Western Electric. Estudios de laboratorio. Se realizan dentro de un laboratorio. Su ventaja es que el investigador tiene un estricto control de las variables, como en los estudios de Pavlov sobre los reflejos condicionados, los estudios de Skinner y gran cantidad de investigaciones que se efectúan en ciencias exactas. Objetivos. Según sean sus objetivos, los estudios se clasifican en exploratorio. Se realizan cuando no se tiene una idea específica de lo que desea estudiar o cuando un fenómeno es poco conocido por el investigador. Su objetivo es ayudar a definir el problema, establecer hipótesis y determinar la metodología para formular un estudio de investigación definitivo. En este tipo de investigación no se llega a conclusiones definidas ni generales. Descriptivos. Sirven para explicar las características más importantes del fenómeno que se va a estudiar en lo que respecta a su aparición, frecuencia y desarrollo. Algunos ejemplos frecuentes de aplicación de estudios descriptivos en ciencias sociales son los siguientes. Estudio de la opinión y la actitud que tienen las personas respecto a determinada situación. Ejemplo. ¿Cuántas personas opinan favorablemente acerca de la política fiscal? ¿Cuántas personas consideran positiva la estructura de salarios? Estudio para predecir el comportamiento de las personas. ¿Cuántas personas adquirirían un producto con X características? ¿Qué porcentaje de la población incrementará el ahorro al elevarse las tasas de interés? Estudio sobre las personas que habitan en un lugar determinado. Ingreso per cápita, pirámide de edades, nivel socioeconómico. Periodo en que se efectúan. Por el periodo en que se realizan, los estudios se clasifican en transversales. Aquellos que se efectúan para estudiar determinado fenómeno en un periodo específico. Longitudinales. Estudia el fenómeno a través del tiempo, por ejemplo, realizar una encuesta de opinión a un grupo de estudiantes al iniciar su carrera profesional y aplicar esa encuesta al término de la misma. Piloto o previos. Se verifican cuando no se conocen bien las variables que se van a controlar, la hipótesis por comprobar y los instrumentos por utilizar. Con la ayuda de instrumentos menos estructurados, se aplica el estudio de un pequeño grupo en el que se ensayan algunos aspectos con el fin de desarrollar mediante bases sólidas el estudio definitivo. Finales o definitivos. Se realizan después del estudio piloto para establecer conclusiones definitivas y elaborar el informe. Las clasificaciones anteriores son solo para fines metodológicos ya que ningún estudio es independiente de otro. En una misma investigación pueden realizarse varios tipos de estudio. De hecho, lo ideal es efectuar todos los estudios previos que se requieran con el fin de poder concretar lo más posible las variables, la hipótesis y los instrumentos, para llegar a conclusiones válidas y confiables. Método de investigación. La palabra método proviene del griego meta, al lado, y odos, camino, o sea, al lado del camino. En su sentido más amplio,
Método significa el cambio más adecuado para lograr un fin. Desde el punto de vista científico, el método en un proceso lógico a través del cual se obtiene el conocimiento. El método en un medio para alcanzar un objetivo. El método científico es la explicación, descripción y predicción de fenómenos y su esencia es obtener con mayor facilidad el conocimiento científico. La técnica es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método. Si el método es el camino, la técnica proporciona las herramientas. Para recorrer ese camino, la técnica propone las normas para ordenar las etapas del proceso de investigación, proporciona instrumentos de recolección, clasificación, medición, correlación y análisis de datos y aportar a la ciencia todos los medios para aplicar el método. De esta forma, la técnica es la estructura del método y la teoría, el fundamento de la ciencia. Características del método científico. Verificación empírica. Utiliza la comprobación de los hechos para formular y resolver problemas. Experimentación controlada. Define, mide y controla las variables del problema por resolver, para obtener soluciones científicas. Búsqueda de generalizaciones más amplias. La solución práctica a un problema es solo un medio y no el fin del método científico. Se fundamenta en un cuerpo de generalizaciones ya existentes. Intenta crear un sistema teórico nuevo como base en lo que ya se tiene. Va más allá de los hechos. Parte de los hechos tal y como son para encontrar causas, efectos y algo más. Objetividad. Busca la verdad independiente de la escala de valores y criterio personal del investigador. Existe una estrecha relación entre la teoría y el método. Es fáctico, siempre se refiere a los hechos. Métodos generales de la investigación científica. Resulta casi imposible explicar de manera breve en qué consisten los métodos de investigación científica, por lo que para fines informativos se enunciarán sus características esenciales. Hacemos notar que el hecho de presentarlos aislados es solo para lograr una mejor comprensión de estos, ya que en el proceso de investigación se interrelacionan y se aplican varios métodos. Método inductivo. El método inductivo es un proceso en que a partir del estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados. El método inductivo utiliza la observación directa de los fenómenos, la experimentación y el estudio de las relaciones que existen entre ellos. Inicialmente, se separan los actos más elementales para examinarlos en forma individual, se observan en reacción con fenómenos similares, se formulan hipótesis y a través de la experimentación se contratan. Método deductivo. Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal. El método deductivo consta de las siguientes etapas. Determina los hechos más importantes en el fenómeno por analizar. Deduce las relaciones constantes de naturaleza uniforme que dan lugar al fenómeno. Con base en las deducciones anteriores se formula la hipótesis. Se observa la realidad para comprobar la hipótesis. Del proceso anterior se deducen leyes. Mientras que el método inductivo se parte de los hechos para hacer inferencia de carácter general, en el método deductivo se parte siempre de verdades generales y progresa por el razonamiento. Método sintético. Es un proceso mediante el cual se relacionan los hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. El historiador que realiza investigación documental y de campo acerca de una comunidad, integra todos los acontecimientos de determinada época, aplica el método sintético. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.